tenemos en Cuba hoy muchas soluciones aisladas, informáticas, pero no están bien integradas, no responden a procesos que le interesen a la población, a los clientes finales de estas soluciones, y desgraciadamente tenemos mucho personal administrativo que sencillamente debería poder ser reubicado y puesto a producir. Problemas organizacionales también son típicos. Esas personas, si después son reubicadas, obviamente la organización tiene que funcionar de manera diferente y conducir esto tiene que ser muy conscientemente del lado del cliente. Hay otros costos intangibles relacionados con que para un proyecto lleguen tarde algunos pedidos, eso se llaman los retrasos por parte de proveedores, son costos intangibles también, y están en todos los cambios en las políticas de la organización, que para que los beneficios económicos se puedan producir, estas políticas tienen que cambiar. Por lo tanto, usted como líder de un proyecto informático tiene que comprender que todas estas cosas son verdad y sencillamente hay que lidiar con ellas, porque si no lidiamos con ellas, podemos hacer el proyecto, podemos cobrarlo y finalmente los beneficios no se observan. Y entonces no sirve de nada que nuestro país esté poniendo un cúmulo de recursos a nuestra disposición, un cúmulo de intenciones a nuestra disposición, si nosotros los informáticos no dominamos esta terminología, porque podemos hacer caer a muchos sectores y al país en problemas que económicamente no hace que la organización funcione mejor. ¿A qué se debe esto fundamentalmente? A que cuando se diseña un producto informático sin considerar cómo están funcionando hoy los procesos del cliente, entonces usted puede informatizar el caos. Y entonces, al informatizar el caos, usted lo que hace es aumentarle el costo a las actividades en lugar de reducirlo. Y por ende, esto es algo que no debe suceder. Y por eso vamos a ver cómo podemos diseñar algunas soluciones para este tipo de problemas. Se informatiza el caos fundamentalmente porque los clientes le dicen a usted lo que quiere, usted no sabe cuál es el problema real del cliente, no ataca aquellos problemas que pueden de verdad maximizarle las ganancias a ese cliente y por ende el costo de las actividades aumenta y los proyectos informáticos tienden en entornos no controlados o mal diseñados a producir muchos problemas. El ciclo que se propone para la gestión de la informatización de empresas es el siguiente. Primero hay que hacer un diagnóstico, como todo buen médico. Ese cliente hace falta que usted lo conozca bien, que usted conozca como líder de ese proyecto informático, conozca las características del cliente, conozca sus procesos, represente sus procesos tal y como lo tienen hoy, para que ese cliente sea consciente de que la informática es una tecnología blanda que va a ayudar a que la tecnología dura del cliente funcione de manera diferente. Y el cliente esté consciente de los beneficios y se conduzca el proyecto de una forma tal que los procesos del cliente mejoren con la informatización. Una vez concebido ese proyecto, pues entonces se ejecutaría, se implantaría, se daría soporte y de nuevo puede haber otro ciclo de diagnóstico para atacar otros procesos, atacar otros servicios y demás. El principio básico de toda evaluación económica es algo muy viejo. Yo no soy realmente económica, yo no soy de formación económica, sencillamente he tenido que tratar de asimilar esta terminología básica porque he sido líder de proyectos y realmente me hace muchísima falta poder entender esto. El primer principio básico es que un beneficio no percibido es un costo, o sea, dejar de ganar es perder. Por lo tanto, nuestros clientes, todo aquello que dejen de obtener, son costos para él, al menos de manera acumulada. De manera acumulada, si ese cliente no tiene oportunidades de realizar determinados servicios que la informática sí le proporcionaría, está dejando de ganar. La informática tiende a proporcionar un montón de operaciones que permiten que ese cliente pueda trabajar mejor haciendo uso de menos personal administrativo y haciendo más operaciones por minuto. Después en la conferencia les voy a poner algunos ejemplos numéricos. Pero ese es un primer principio. Los beneficios no percibidos son costos. Todo lo que el cliente pueda dejar de ganar es perder. Por supuesto, para nosotros igual, ¿no? Pero acuérdense que les decía que en el marco de la conferencia vamos a tratar de enfocar el entorno del cliente para el caso del proyecto informático. El otro principio es que los costos evitados son beneficios, o sea, ahorrar es ganar. Ahorrar es ganar. Si el cliente ahora empieza a gastar menos combustible por no tener que llevar los informes de un lado a otro, por no tener que llamar por teléfono para saber qué nivel de inventario de materia prima tengo en determinado almacén,
Hoy en día los directivos realmente se vuelven locos porque a pesar de tener el sistema de gestión de la contabilidad funcionando en sus UEB, ese cliente no sabe por dónde va su contabilidad hasta que no cierra el balance del fin del mes, ¿no es verdad? Si usted no le proporciona sistemas que permitan mejorar la disponibilidad de datos confiables para tomar decisiones, ese cliente tiene que seguir gastando teléfono, combustible, tiempo, por no tener la oportunidad de poder acceder a los datos de la contabilidad. Y esa es la triste realidad que hoy nos permea. Tenemos algunos sistemas funcionando, pero están aislados, hay falta de integración, hay falta de disponibilidad, hay falta de oportunidad de disponer de datos para tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, todo lo que usted permita ahorrar a ese cliente es un ahorro, un costo evitado, y esos son los dos principios básicos de cualquier evaluación económica. ¿Qué beneficios tangibles e intangibles proporcionan los proyectos informáticos en sí? En primer lugar, el ahorro de horas hombre, ya sea porque si usted quiere mejorar un banco, ese banco puede realizar más operaciones en las cajas y demás sin tener que contratar más cajeros, por ejemplo. Ahorro de horas hombre es el propio personal de la empresa. Usted puede dejar de, ese cliente puede dejar de tener tanto personal administrativo para llevar y traer información porque algunos sistemas de trabajo permiten que esas personas puedan dejar de existir, porque la información ya existe y las personas dejan de ser necesarias, mensajeros, archivadores, etc. Hay unos ahorros tangibles muy, muy, muy importantes que son los que la informática sobre todo produce, que son los ahorros en costos de operación por combustible, papel y teléfono. Son los tres elementos fundamentales. Dejar de gastar tanto combustible en moverse, dejar de gastar tanto papel para que las personas lean, firmen, lleven de un lugar a otro firmas, etc. Y sobre todo gastos de teléfono. El teléfono es algo que ya está integrado muchas veces a las tecnologías de la información, pero además los sistemas, aun cuando no se llega a ese grado, con los mismos equipamientos que ya tenemos disponibles en nuestras propias fábricas, empresas, usted puede tener sistemas que solamente con el uso de la red o con el uso del correo electrónico permiten ahorrar mucho teléfono, y estos son gastos importantes, que cuando usted lo suma, en muchas ocasiones que le hemos hecho estos estudios a clientes, hemos visto que hasta en un año se ahorran más de $1.000.000. Cuando usted lo suma anualmente, cuánto gasto las personas, los clientes hacen por personal administrativo, por papel, combustible, teléfono, a veces suman millones de pesos y eso no lo contabilizamos y después ese cliente no está consciente del por qué nosotros le estamos haciendo la solución informática. Está también el concepto de ahorrar en arriendo de oficinas, por ejemplo, si una determinada empresa, una farmacia o lo que sea, desea vender más, bueno, pues tendría que comprar más locales para poder hacer las ventas, ¿no? Sin embargo, el comercio electrónico es también una opción para acceder a más clientes. El valor residual de los propios equipos es otro elemento, que es un beneficio que se aportan por los proyectos informáticos, porque una vez que el proyecto funciona en el cliente, esa computadora, esos equipos pueden también ser usados para otras cosas. Y no solamente el valor residual de los equipos, sino también el valor residual de la propia información. Cuando en los diferentes sectores económicos empiezan a aparecer bases de datos con una relativa carga de información histórica, ahí pueden aparecer la posibilidad de hacer estudios estadísticos, de genética, de tendencias, que nos podrían también ayudar muchísimo a la economía. Y hay un elemento que se aporta casi siempre para fundamentar un proyecto informático, que es la mejora en la gestión y toma de decisiones. Lo que pasa es que esto es un intangible y no basta para hacer convencer al cliente de la adquisición de algo, ¿no? Nosotros los informáticos realmente somos bastante malos a veces en los foros de ciencia y técnica porque no somos capaces de hacer un cálculo de cuánto le puede ahorrar a un cliente el tener un proyecto funcionando. Bueno, pues esto es algo que hay que aprender a hacer. Hay que aprender a hacer porque es la ciencia que nos permite acompañar todas las decisiones al respecto del diseño de proyectos de informatización. Por ejemplo, una técnica muy simple para hacer estudios económicos, bueno, que se las presento, son los análisis de puntos de equilibrio. El análisis de puntos de equilibrio es una técnica que permite comparar los costos en la situación actual del cliente, o sea, trabajo manual, las personas moviéndose, gastando papel, teléfono, combustible, etcétera, contra los costos
en una situación propuesta o informatizada. Fíjense que estos análisis son análisis de tipo adelantado. A los informáticos no nos gusta mucho trabajar con números no exactos porque tenemos una formación matemática muy fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, sí tenemos que trabajar con estimaciones, las estimaciones de costos y de gastos y de beneficios. A la hora de introducir un proyecto informático, esas estimaciones hay que hacerlas antes y trabajan con números estimados, que son aproximados. Y una técnica es ser bastante discreto con los gastos, bastante discreto con los beneficios. Usted tiene que ser suave, o sea, usted no puede exagerar en los ahorros que va a producir, porque hay otros factores que los limitan. Y sí tiene que ser agresivo con los costos, ¿no? Cuando usted vaya a hacer esas estimaciones, estime que todo lo peor que pueda suceder va a suceder, haga énfasis en esto, en que los gastos pueden ser elevados, y haga énfasis en que los beneficios no van a ser tan grandes. Por lo tanto, con ese tipo de criterio usted hace cualquier tipo de análisis económico, costos contra beneficios. En el caso de punto de equilibrio se comparan costos en la situación actual contra la situación propuesta. Por ejemplo, les traigo aquí un proyecto de informatización de una agencia de viaje en el que estuve inmersa varios años. Aquí, cada una de las operaciones que se hacen para ejecutar una reserva turística, que consiste en un paquete, las personas viajan a los hoteles, a restaurantes, a museos, etcétera, tiene un costo muy elevado en el cálculo del costo de ese paquete, porque tiene que ver con las temporadas y demás. Las personas que diseñaban esos paquetes turísticos se pasaban no menos de 8 horas para hacer un costeo de un paquete. Una determinada agencia turoperadora pedía, bueno, hazme un diseño de un paquete, y ellos, al cabo de los 10 días, es que tenían el diseño del paquete. Imagínense ustedes, la respuesta es muy mala, ¿no? De manera manual. Entonces, por eso nos pidieron hacer un sistema informático, a Gran Caribe precisamente fue, que permitiera automatizar un poco estos cálculos y también permitiera poderle pagar a los proveedores de una manera más rápida, ¿no? Ellos tenían un montón de contadores, tenían 25 contadores en su departamento económico, porque realmente pasaban trabajo para después contabilizar todas esas reservas y demás. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en una tabla donde se están listando todos los elementos para hacer las operaciones: el coste de un producto, la elaboración de la factura, el cálculo del importe de cada uno de los vouchers, la contabilización, el llenado de un contrato con proveedor, el llenado de un contrato con cliente, etc. Aquí tenemos los tiempos: 8 horas, media hora, 2 horas. El valor de la hora, ¿cómo se calcula? El valor de la hora se calcula a partir de simplemente los salarios. ¿Cuánto vale una hora de un trabajador que hace esto? Se divide entre 24, después entre 8, en fin. El valor de la hora, sencillamente nada más basándonos en los salarios. Esto daba un total de este dinero para una única reserva, y con el sistema propuesto nos íbamos a ahorrar todos estos tiempos, porque se hacía todo más automatizado. Estos cálculos se hacían por computadora, ¿sí? Entonces había un ahorro que realmente al fin del año era mucho dinero, de tal manera que cuando usted hacía una proyección de cantidad de reservas diarias de paquetes para esa agencia de viaje, los costos del sistema actual con los costos del sistema propuesto y las ventas en dinero proyectadas para cada una de esas maneras de trabajar con y sin informatización, en un gráfico se ven así. Por consiguiente, con el sistema propuesto, que es este azulito, el sistema propuesto es el diseño del proyecto de informatización, y los costos del sistema actual, ahí no hay ningún tipo de comparación, ¿no? Realmente las utilidades que la empresa puede tener teniendo estos costos prácticamente en el piso permitían que a partir de un volumen mínimo de reservas ya hay un equilibrio. O sea, trabajando incluso con 15 reservas diarias, que es lo que podían hacer, ellos podían hacer nada más que 15 reservas porque la forma manual de trabajar no les permitía hacer más que esto, y van a poder hacer muchas más reservas, muchos más diseños de paquetes, poder satisfacer a su público de forma más rápida, y las utilidades realmente son extremadamente elevadas, ¿no? Porque el costo con respecto a las ventas proyectadas es mucho mayor en la manera informatizada que en la manera sin informatizar. Este es un simple análisis de punto de equilibrio, un proyecto
de éxito, ¿no? Un proyecto que podía, de ser implantado, ser exitoso totalmente. Les voy a poner otro ejemplo, a partir de un estudio de un cliente que es el Gobierno Provincial de Villa Clara. Representamos los procesos. ¿Cómo se obtiene realmente la manera de la operación actual? Nosotros no podemos a ciencia cierta saber los costos de un proceso hasta tanto no se represente ese proceso. En el caso de la agencia de viajes lo hicimos porque fuimos al departamento de contabilidad y hicimos un estudio histórico de cuáles eran los gastos de ellos, ¿no? Todo lo que quedaba registrado. Pero esto no es suficiente. Para poder hacer un estudio de mejora de proceso mediante una informatización, usted tiene que representar los procesos tal cual se ejecutan hoy. Las personas haciendo cosas. Aquí estamos haciendo uso de una anotación donde el cuadrito es una actividad en el proceso. Las flechas por debajo indican los sujetos, que pueden ser personas y sistemas. Las flechas por encima indican mecanismos de control, o sea, normativas, procedimientos que se deben tener en cuenta. Y bueno, el proceso no es más que un flujo de actividades donde se representan todos estos elementos: entradas, salidas, sujetos, entradas, salidas, sujetos y algunos mecanismos de control. Aquí, por ejemplo, tenemos el flujo de trabajo de la gestión del Consejo de Administración Provincial. Una actividad, planificar los temas del Consejo, preparar la información sobre el tema. Esta información sobre el tema se circula a los miembros del Consejo en papel. Las personas tienen que acudir a la reunión una vez cada 15 días, manejar un volumen de información elevado. Tienen que trasladarse desde los municipios hasta la cabecera provincial, trasladarse físicamente para discutir un montón de problemas, ¿ya? Esta representación de los procesos la estamos ilustrando con la herramienta Capirox, que se está mostrando hoy en la feria en el Stand Cuba. También un producto de SOS Villa Clara, que se hizo para representar procesos y calcular costos de procesos. Él calcula el costo, hace reporte de costos por actividad y costos del proceso, donde se emiten los costos por los recursos, los costos por las duraciones, a partir de la frecuencia de ejecución de las tareas y los recursos asociados. La herramienta es capaz de calcular los costos. Por lo tanto, esos costos que antes calculábamos a mano para el antes y el después de la informatización, los podemos hacer ahora con la herramienta. Y por lo tanto, los estudios de factibilidad quedan mejor sustentados a la hora de formular proyectos de informatización. Tenemos aquí una ventana donde para cada actividad, entonces usted representa nombre, frecuencia, duración de la tarea, y él hace después todos los cálculos de ese elemento. Bueno, pues a partir del estudio del proceso, una mejora por la introducción de un sistema de videoconferencia que eliminara la necesidad de que las personas desde los municipios se trasladaran a la cabecera provincial, haciendo este estudio de los ahorros que podemos proporcionar por dejar de algunos trabajadores administrativos tener que estar funcionando para ese proceso. Los ahorros en salarios anuales ascendían a 26.100 pesos aproximadamente, claro. En combustible, enorme cantidad de combustible. Papel, no tanto, porque el papel no se deja de gastar en total, pero sí se deja de gastar papel, producto de la introducción del sistema de videoconferencia. El teléfono, muchísimo ahorro se hace, y por lo tanto ahí teníamos un ahorro anual de 841.000 pesos aproximadamente. Cuando usted grafica esto y hace un análisis de recuperación de la inversión, en este caso, aun cuando anualmente se gasten 500.000 pesos por el problema del pago de la conectividad y demás, hay otros gastos ahí también incluidos como elementos dentro de esos costos, aun cuando se gaste esa enorme cifra que al cliente entonces le parece muy elevada, sin embargo, cuando usted lo compara contra los beneficios, porque entonces los beneficios anuales usted los va sumando, ¿ya? Aquí tiene un beneficio anual de 841.000, ¿verdad? Pero acumulada en cada uno de los años. Cuando usted acumula esto, se van obteniendo millones, de tal manera que ahí, fíjense que el flujo neto, ¿no?, que es la diferencia entre los beneficios menos los costos, comienza a ser positivo ya a partir del segundo año. Si usted ilustra esto en un gráfico de línea, aquí se proyectan los años, los costos acumulados y los beneficios acumulados. A un año y un poquito, esa recuperación de la inversión se produce. Esto es muy bueno.
Cualquier proyecto informático debe tener una recuperación en menos de 2 años. ¿Por qué motivo? Porque los equipos comienzan a depreciarse. Si usted no ha logrado que ese proyecto haga que los ahorros sean materializados en ese entorno, entonces no se obtienen los beneficios. Por consiguiente, debe tener siempre una recuperación de la inversión en 2 años o menos. Y estos estudios no son difíciles de hacer. Realmente no son difíciles de hacer. Nosotros los informáticos, les digo, tenemos por lo general resistencia a hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, pero es algo que se tiene que convertir en una herramienta propia de la dirección de los proyectos informáticos en nuestro país, porque no podemos tirar el dinero. Hay algunos proyectos que realmente pueden tener altos costos, no nos damos cuenta, porque si hay riesgos en su introducción, esos riesgos hay que observarlos, hay que tratar de ver si de verdad los beneficios se van a obtener, si la gente de verdad se va a apropiar del sistema y velar por esto, luchar con los consejos de dirección porque le den seguimiento después a los sistemas. Como ustedes pueden ver, un sistema de videoconferencia es altamente caro, sin embargo, los beneficios económicos que se producen, y fíjense que ahí estamos calculando el costo del combustible ya subvencionado, o sea, moneda nacional. La informática realmente tiene que tratar de convertirse en que el combustible, que es un elemento realmente insostenible, podamos hacer sostenible nuestra economía. La informática, aunque requiere de algunas inversiones iniciales, los proyectos bien conducidos pueden lograr hacer sostenible nuestra economía. Por eso es que es tan importante informatizar los procesos, ¿ya? Por eso me voy a detener un poquito en este tema, en el tema de los procesos, ¿ya? Por lo tanto, estos proyectos de informatización producen en el tiempo una entrega de valor. ¿Dónde está la entrega de valor? ¿Dónde podemos hacer tangible lo que consideramos que es intangible? Es ahí. El beneficio que se produce de año en año en términos de dinero por la introducción del proyecto informático. Esa es la entrega de valor en el tiempo. Por consiguiente, usted tiene que identificar los procesos del lado del cliente. Voy a ir de nuevo al anterior, porque ahí es donde está el éxito del proyecto, en que los beneficios tangibles del proyecto crezcan con el tiempo y además se debe lograr que esa recuperación de la inversión se haga en 2 años o menos, como es el caso de este proyecto de la videoconferencia. Entonces, ¿cómo se identifican los procesos? Cada tipo de servicio que el cliente preste, por ejemplo, si es un banco, un servicio de préstamo, un servicio de operación en una cuenta, aperturas de cuentas, etcétera. Si es un hospital, las consultas, las operaciones, en fin. Si es una empresa informática, bueno, los servicios que sean, cualquier cosa que vaya a ser informatizada, tiene que ser estudiada en sus procesos. O las líneas de productos, si es una fábrica, entonces la línea de pantalones, la línea de zapatos, en fin, estudiar ese proceso, cómo se hace hoy, para ver qué ahorros se pueden hacer en ese proceso, ¿sí? Entonces, la representación del proceso es muy importante, que quede de cara al cliente final del proceso. Si yo estoy informatizando un hospital, el cliente final del proceso es el paciente. Si yo estoy informatizando una fábrica de fabricación de pantalones, el cliente final es la población, el mercado que los consume. Si quiero informatizar, por ejemplo, la gestión de la ONAT, el cliente final del proceso es el contribuyente, la población cubana, ¿ya? Por consiguiente, por ejemplo, aquí tenemos la ONAT. Una vez fui a la ONAT y me dijeron, yo quiero renovar mi sistema informático, yo necesito hacer que mi subsistema de registro de contribuyentes mejore. Y yo les dije, el sistema de registro de contribuyentes ya ustedes lo tienen funcionando, ¿verdad? No, yo quiero representar el proceso de ustedes de cara a los clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Los contribuyentes. Vamos a dibujar el proceso en una pizarra. Los reuní a todos y a partir de pintar en una pizarra quiénes eran sus clientes, ese primer reconocimiento de quién es mi cliente es algo que impacta, ya nada más que por representar el proceso y darse cuenta a ellos de cómo funcionan y de los problemas que tienen sin informatizar, ya produce beneficios. Ya produce beneficios. Es increíble la mirada que le dan a uno cuando dice, caramba, ahora nos vemos. Porque no nos estábamos viendo, cada quien estaba trabajando en su departamento y el enfoque funcional que produce hacer una informática así, dirigida a cada departamento, es muy malo. Porque entonces el cliente final se ve afectado, la población se ve afectada.
Los registros civiles en nuestro país están plagados de ese ejemplo. Se organizan en función de su acomodo funcional y no en función del acomodo para la población. Muchos procesos que hoy tienen que tratar de ser transversales para que le ayuden a la verdadera población, no lo están siendo porque los informáticos no entendemos que lo primero que tenemos que hacer es dibujarle el proceso a esa organización de cara a su cliente, no de cara a ellos mismos. Y por lo tanto la informática tiene que mejorar la gestión del trabajo de ellos con sus clientes, porque si no hacen esto, no van a ahorrar dinero y van a seguir gastando en hacer cosas mal. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de cara al cliente, el proceso de cara al contribuyente. Aquí tenemos la persona, se registra en un órgano externo, esa misma persona, el documento de autorización, tiene que llevarlo hoy debajo del brazo para una oficina, en la oficina de registro de contribuyentes. Las personas después pagan, esos contribuyentes, cuando ya tienen su vector fiscal, ya son aceptados como cuentapropistas o cualquier actividad, pagan en el banco. Después la ONAT tiene un departamento de control de la recaudación y un departamento de fiscalización gestiona ya las obligaciones cuando están fuera de fecha, con personas naturales y jurídicas y demás. Entonces yo les decía, ¿dónde están los cuellos de botella que ustedes tienen hoy? Porque están plagados de computadoras, pero las oficinas de la ONAT tienen hoy un montón de papeles que llegan del piso al techo. Y están plagadas de computadoras. ¿Por qué? Porque están informatizadas de manera funcional. Cada departamento funciona como si fuera un pequeño búnker y no se ven de cara al mundo. Y eso es importante, porque la informática hoy tiene que tratar de apoyar los procesos de cara al mundo, de cara a ese contribuyente. Los cuellos de botella hoy en la ONAT, miren dónde están. Están aquí, en la conciliación de los estados de cuenta con los bancos. Porque las personas pagan en un lugar y después entonces a mano se concilia todo eso. ¿Quién pagó, quién no pagó a partir de los vectores fiscales? A mano, los vectores fiscales impresos. Porque el sistema se ha concentrado en otras cosas que son internas de los departamentos. ¿Ya? Entonces el otro cuello de botella está aquí. Que a partir de ahí tiene que salir un control de cuenta ajustado y que la informática pudiera ayudar a resolver eso. Eso sí produciría de verdad grandes ahorros en papel, teléfono, tiempo, exactitud, control. Esas cosas hay que informatizarlas primero para que produzcan los primeros beneficios pronto. Para que después en una tabla donde usted coloque un estudio de recuperación de inversión, se maximicen los beneficios, o sea, los ahorros, y los costos sean más bajos. Usted como jefe de proyecto de informática tiene que aprender a decir que no. Una cuestión muy importante, un consejo que le doy a cada jefe de proyecto es que hay que ser fuerte en decir, esto no va ahora como funcionalidad, tiene que ir después. Porque hay una gran tendencia a que todo el mundo quiera hacer muchas cosas a la vez en el proyecto de informatización y esto hace que los costos no se ataquen primero. Y si los costos no se ataquen primero, el presupuesto del proyecto se va y usted no logra todavía un resultado. Y eso es importante, que usted conduzca bien eso económicamente hablando. Entonces, usted tiene que tratar de, como jefe del proyecto, definir alcances para producir impactos económicos positivos. Un alcance es una suma de funcionalidades de un sistema informático, ¿verdad? Es decir, no, ahora no va esta funcionalidad. En una primera iteración de 6 meses o menos, lo que va es un pequeño grupo de funcionalidades que ataquen los cuellos de botella primero. Los cuellos de botella primero, para que se reduzcan los costos rápidamente y los beneficios sean grandes para los clientes y para ellos mismos, en papel, teléfono, combustible y trabajo con sus clientes. ¿Ya? Por consiguiente, es mejor distribuir los costos en versiones más pequeñas para que esto aquí está mal. Por ejemplo, esto que valga 30.000 en un primer año, una inversión, no está bien para un proyecto informático. ¿Por qué no está bien? Porque fíjense que del lado de acá, ¿cuándo se recuperaría en el tiempo esa inversión? Fíjense, 3 años, 4 años casi. Eso para un proyecto no es bueno. No es bueno. Usted tiene que elaborar que los primeros costos sean bajos y que los primeros beneficios para que se acumulen rápidamente sean altos, para que la recuperación de inversión se haga rápidamente.
¿ya? Y se obtengan los beneficios antes de que se vuelva obsoleto su equipamiento informático en el cliente. De tal manera que los alcances son anuales, es importante hacer definición de alcances anuales, no pretende abarcar todo de una vez, resolviendo primero los cuellos de botella en los procesos. Resuélvale el problema al cliente, porque el cliente no sabe dónde está. Usted tiene que tener un enfoque proactivo, un enfoque de diagnóstico, un enfoque de médico. Nosotros los informáticos tenemos que convertirnos en los médicos de nuestros procesos, porque si informatizamos sin hacer esto, podemos producir muchos gastos sin los beneficios que la informática puede producir. Ahora voy a tratar al final otro tema, que es el tema de los precios de las soluciones informáticas, que tampoco, esto los informáticos no comprendemos muchas veces bien cómo enfocar esto. Bueno, hay varias estrategias para formación de precios de la economía, normalmente, que son los precios basados en los costos, los precios basados en las demandas y los precios basados en la competencia que usted tiene, ¿verdad? Todos estos estrategias se pueden tener en cuenta para establecer un precio de una solución informática. Sin embargo, ¿qué sucede? Muchas veces basamos el precio de nuestra solución en los costos nuestros, pero esto se debería hacer. No dijimos que los costos nuestros realmente tienden a ser bajos y constantes, porque si reutilizamos las cosas, nuestros costos siempre son los mismos. Y entonces, para fundamentar el precio a un extranjero, usted pone en una ficha de costo, tengo 10 desarrolladores, tengo 20 desarrolladores, y cuando el cliente le dice a usted, yo los quiero ver porque nada más que veo a 2 aquí, entonces ese precio no estuvo bien basado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué recomendamos? La estrategia basada en costo para los precios de nuestras soluciones informáticas. Tal vez dentro de Cuba puedan ser útiles, pero para el extranjero no tienen por qué nuestros precios basarse en nuestros costos. No tienen por qué basarse en nuestros costos, porque nuestros costos son planos, son bajos. Si usted trabaja bien la informática y reutiliza el conocimiento de la gente, esos costos de usted son bajos. Usted no puede establecer sus precios basados en los costos. Sin embargo, usted sí podría basarlos en la demanda, qué demanda tiene esa solución comparado con otros proveedores, y también con la competencia, ¿no? Si realmente mi producto ya existe y es difícil de vender, usted tiene que bajar un poco ese precio, ¿no? Pero tiene que haber un aspecto muy importante. Es ser conscientes del beneficio que le entregamos al cliente y de la recuperación de su inversión. Esto puede perfectamente fundamentar un buen precio de una solución. Si nosotros fijamos los alcances anuales, tratando de haber descubierto los cuellos de botella en el cliente, que usted realmente ataque el problema del cliente y le demuestre cómo el diseño de ese proyecto, de ponerse en práctica, le va a producir grandes impactos en beneficios, usted va a mejorar la economía de ese cliente. Y si mejoramos la economía de todos nuestros clientes, manejamos un gran beneficio para la economía de nuestro país. Esto es un elemento que no se nos puede olvidar. Hay algunos proyectos que realmente tienen altos costos, hay que ver sus riesgos, porque de no ser bien introducidos pueden ocasionar más gastos que beneficios. Los proyectos de comercio electrónico realmente son costosos. Los proyectos de, por ejemplo, un café tecnológico puede ser realmente costoso. Hay que enfocar los proyectos en función de sus beneficios y ser cuidadosos con los costos. Ser conscientes de esto. Esto es importante. Ese es el estudio que permite que, si en una tabla de recuperación de inversión ese cliente tiene un impacto económico de un beneficio anual de más de $1.000.000, mi solución informática la puedo hacer rondar ese valor, ¿no? Ese es lo que le quería decir. Entonces, bueno, como conclusiones, que se deben considerar los proyectos informáticos como proyectos de inversión, los cuales deben tener una recuperación en 2 años o menos, porque si en 2 años o menos usted no logra que ese proyecto se recupere en la inversión, o sea que los ahorros superen los gastos, pues el equipamiento informático ya se puede haber visto obsoleto y no produjo usted los beneficios que necesitaba introducir. Entonces, es muy importante estudiar los procesos de cara a los clientes de mi cliente, porque hay que maximizar que los clientes se vean satisfechos, que la población cubana hoy tenga unos trámites informatizados, que existan relaciones entre los bancos, la ONA, entre los registros civiles, planificación física, notaría. El estudio de esos procesos, de esas cadenas de valor que tienen que quedar representadas
y mejoradas, porque con informática usted puede mejorar esos procesos de cara a la población. Esos procesos hay que utilizarlos conscientemente, representarlos y ver cómo introduciendo recursos informáticos en esas cadenas de valor que se repercuten en el servicio que se le presta al cliente final, que es la población, es algo que tenemos que hacer nuestro, que tenemos que introducir en nuestra práctica diaria de concepción de proyectos de informatización. Y sobre todo, que se requieren definir estrategias de informatización previas. No es comenzar a hacer proyectos sin una estrategia, porque nuestra economía socialista es una economía planificada. Y para planificar, usted tiene que elaborar las estrategias. En las estrategias, usted planifica esos alcances anuales de los diferentes sistemas que requiere cada sector de la economía, cada organismo, y cada organismo debe tener su estrategia de informatización, porque tiene clientes específicos, tiene requisitos específicos que deben ser estudiados antes de informatizar, porque si usted no tiene en cuenta conscientemente los costos que eso tiene, puede hacer un consumo de un presupuesto que el país está otorgando muy realmente intencionadamente para mejorar y después no lo mejoramos porque los informáticos entonces no sabemos cómo conducir el diseño de esos proyectos. Esas estrategias tienen que ser elaboradas antes de ponerse a funcionar ningún proyecto informático en ninguno de los sectores de la economía. Esas planificaciones de los gastos y de los beneficios que se van a obtener, es importante que todo el mundo esté consciente de ello, porque si no está bien conducido el proyecto, repito, pueden haber dificultades. Y priorizar en estas estrategias, por supuesto, la solución de los cuellos de botella en los procesos, aquellas actividades que consuman muchos recursos, mucho tiempo, mucho combustible, muchas personas, y que se pueda todo eso minimizar por la introducción de la informática, son aquellos aspectos que deben ser atendidos primero en cualquier estrategia. No es informatizar por informatizar, lo bonito, la imagen, sí. Esas imágenes mejoran mucho, se mejora la calidad y demás, pero economía, la economía es el sustento de la vida, por consiguiente es algo que no podemos dejar de atender. Y por último, que la determinación de los precios y los alcances deben ir asociados a entregas de valor en el tiempo. Entregas de valor. ¿Cuál es nuestra entrega de valor? Lo que podemos hacer, acumular como beneficio, acumular en ahorros para el cliente. Y esas entregas de valor son las que hace falta que las organizaciones las adquieran. Entonces, muchas gracias. ¿Me quiere hacer preguntas? Bueno, muchas gracias a la doctora Ana María. Si alguno de los presentes quiere preguntar algo, decir algo, por favor, entramos en la sesión de usted, por favor. Si puede realizar algún comentario, sus experiencias en cuanto al tipo de especialistas que funcionan en este proceso organizacional y en la generación del software. Porque a veces vemos mezclados los roles, vemos mezcladas las capacitaciones y a veces especialistas de una materia se están desempeñando en otras áreas. Si puede comentarme sobre eso. Sí. A ver, la informática es una ciencia que requiere la multidisciplina para el establecimiento de estas estrategias de informatización. Pero existe el rol del consultor, la persona que como consultor puede, con un equipo multidisciplinario, elaborar una estrategia de informatización. A veces trabajamos solos, ¿no? Pedimos ayuda entonces al propio departamento económico de la institución y demás. Pero el rol del consultor es importante. Es una actividad que es importante establecer dentro del país, un equipo de consultores que elaboren las estrategias previo a que los proyectos de informatización empiecen a funcionar, porque de no elaborar esas estrategias, ya les digo, hay proyectos que tristemente tenemos los ejemplos donde se han hecho demasiados gastos y se ve, ¿no? O sea, el efecto lo ve el cliente de todas formas. El cliente no supo ayudarle a usted, pero él siente el efecto, un efecto malo por un proyecto informático. Por consiguiente, nosotros tenemos que ser proactivos, tener un equipo de consultores un equipo multidisciplinario que tampoco tiene que ser grande. En mi experiencia, ya les digo, por ejemplo, nosotros allá en DeSoft Villa Clara hemos hecho algunas estrategias de informatización. Yo en lo personal elaboré la estrategia de informatización del gobierno de Villa Clara, hemos elaborado algunas estrategias de informatización en empresas, con ayuda de este mismo software Capiro, hemos representado procesos de muchos clientes ya
de muchos clientes, por ejemplo, Gran Caribe, aquí en La Habana, se le ha representado sus procesos, y tenemos varias empresas de Villa Clara donde consultores nuestros, trabajando incluso en aislado, se apoyan en especialistas del cliente para elaborar estas estrategias. Es importante hacer eso. No sé si resolví su duda. Y relacionado, o sea, estoy pensando en los nuevos especialistas. Exacto. Llegaron los nuevos, los graduados ¿de qué? ¿Para qué cosa del Sí. centro? A ver, durante muchos años en la carrera de Ciencia de la Computación allá en Las Villas, yo trabajaba normalmente enseñándole esto a mis alumnos, pero sé que no es el programa de estudio oficial de la carrera. La carrera hoy de informática, tal y como se estudia, se apoya mucho en los marcos de trabajo que ya son un poco viejos, como por ejemplo el RUP, que te establece los casos de uso como el mecanismo fundamental para conducir un proyecto, ¿no? Y el caso de uso tiene un enfoque muy funcional, un enfoque donde el cliente le dice a usted lo que quiere informatizar. Sin embargo, usted debe descubrir lo que debe ser informatizado, es otro tipo de enfoque. Y entonces este enfoque de empezar con los procesos ya no es tan nuevo, eso ya existe. Lo que pasa es que en nuestras carreras esto se ha quedado un poquito atrás. Y queremos realmente hacer un diseño nuevo donde se utilicen herramientas. Esta propia herramienta Capiro la vamos a introducir en algunas universidades, ya tenemos previsto esto, en la de Las Villas. Queremos introducirlo en la carrera para que el informático salga formado. El ingeniero industrial también puede recibir este tipo de contenido. Obviamente es una carrera donde también se estudia el diseño de procesos, en fin. Es un profesional que también puede ayudar mucho. En la propia carrera de economía, eso también se debería recibir. Son contenidos que se deberían repetir en cada una de estas carreras. Economía, ingeniería industrial, ingeniería informática, ciencia de la computación, en fin. Creemos y apostamos porque esa puede ser una manera de mejorar nuestros procesos. Sí. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya. Más bien, no es una pregunta, es agradecerle a la profesora Ana María, porque en realidad con presentaciones de este tipo le estamos dando valor a ciertas carreras. Tiene que ver con la pregunta que le hacía el otro compañero. A mí me gusta mucho porque a directivos, no sé si habrá algún directivo de empresas aquí actualmente, pero le da el enfoque de para qué podemos servir las diferentes especialidades. En ciencias de la computación, que es una de las que la profesora apoyaba, tenemos una asignatura, no recuerdo bien, ya hace 8 años que me gradué, 6 meses o 1 año dando simulación con toda una especialidad en teorías de cola, que actualmente es muy difícil aplicarla. Y nuestros directivos, cuando uno contrata a un informático o contrata un producto de software, no le ve el valor de contenidos como ese en la especialidad para hacerlo. Y para determinar y hacer el estado del análisis de costo, básicamente eso es lo que le enseñan en nuestra profesión, en ciencia de la computación, haciendo el análisis de cola y teorías para la simulación. Básicamente con eso es que se puede hacer un análisis de los costos en los que se está incurriendo. Claro. Presentaciones de este tipo ayudan a la especialidad. Y como podemos ver, no es tan difícil. Son operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, promedios, estimaciones, que no... Para nada es una matemática difícil lo que esto tiene, ¿no? Es una matemática es bastante sencilla. He tratado de utilizar de la economía lo que necesitamos como profesionales para poder hacer nuestros proyectos. Otro más, usted, después usted. Bueno, yo agradezco a la compañera y quería expresar, porque creo que sobre todo el enfoque que usted le ha dado ha sido a que el informático a veces no puede entender, digamos, determinadas situaciones y usted reconoce que cualquier estrategia de informatización es multidisciplinaria. Pero yo quería expresar 2 cositas, una puntualización y una pregunta. A veces uno llega a una institución y no sabe ni cuál es su proceso clave. Es muy difícil hoy llegar a una empresa de este país que entienda que la tecnología tiene que estar alineada con sus procesos de negocio. Y es muy difícil. Por tanto, esta estrategia de informatización tiene que ver mucho también con la capacidad del empresario, del dirigente. Es cierto lo que usted decía. Hoy casi todo el enfoque en el tema de costo es horas hombre.
y se ponen muchos más hombres para justificar el precio que debe llevar o que uno estima que debe llevar un producto. Por tanto, repito, hoy no hay alineación en la empresa cubana de la tecnología con los procesos clave. Y hoy se ve un proceso o se ve a alguien para un proceso de informatización y a veces ni la propia dirección está consciente de lo importante que es darle todo el flujo al proceso y ver los detalles y enfocarlo hacia el cliente. Mi pregunta es, hoy quizás la tendencia, que en Cuba no se ve mucho, pero creo que en el mundo sí, es el software como servicio. ¿Qué valoración usted tiene de cómo se estima el costo del software como servicio? El software como servicio nos disminuye a nosotros mismos los costos. Increíblemente, es así. Porque el no tener que tener un montón o un ejército de desplegadores para que vayan a cada cliente a instalar los programas y capacitar en forma aislada a los clientes, es increíble. Eso nos bajaría todavía más los costos a nuestra industria. También le baja los costos a nuestras empresas, porque no tienen que comprar ellas un equipamiento, etcétera. Claro, hay que gastar en conectividad. Ningún proyecto informático es blanco o negro. Todo tiene costos. Pero entonces hay que sopesar los costos contra los beneficios. Nos parece que es mejor gastar en conectividad y en banda ancha que estar gastando en equipamiento y en capacitaciones aisladas, porque está la técnica de la capacitación a distancia. El equipo de soporte puede dar soporte a distancia o puede dar también entrenamiento. Eso también es un reto para la propia industria informática, porque entonces nuestros desplegadores tienen que aprender, ¿no?, a instalar software. Nuestros desplegadores o nuestro personal informático tiene que aprender a dar capacitación en el tema objeto de estudio. Si es un sistema de energía, en temas energéticos. Si es un sistema para la salud, en temas de salud. Ese informático tiene que aprender para poderle dar solución a las preguntas que ese cliente le va a hacer a usted de cómo usar el servicio, ¿no? Cómo usar el servicio. Pero el servicio abarata nuestros costos a la larga si hacemos un estudio de costos antes, costos después, y hacemos también un estudio de la recuperación de la inversión en función de la cantidad de clientes que se puedan conectar. Porque si hoy se pueden conectar pocos clientes a una determinada solución, mira, no haga la solución en términos de una nube, a ponerla en una nube, no lo haga, porque entonces usted no puede acceder a tantos clientes. Eso es un ejemplo de un estudio de costo-beneficio de un proyecto, por ejemplo, de comercio electrónico de una farmacia. Si los pacientes de la farmacia no tienen internet para ver la solución, mire, no la haga, porque entonces usted no puede acceder a esa cantidad de clientes. En un estudio de punto de equilibrio, usted no va a tener ese negocio informatizado porque no va a tener suficientes usuarios, ¿cierto? Pero si usted logra suficientes usuarios, sobre todo si nuestro país intenciona la informática, porque todo esto es un estudio de intención. Si usted intenciona la informática para que clientes que le es mejor tener la conectividad que adquirir el equipamiento, entonces intenciona el proyecto de esa forma, pero haga el estudio de la recuperación de la inversión y haga estudios de punto de equilibrio. ¿Cuántos usuarios se pueden conectar? Porque si los usuarios no se pueden conectar, no se obtienen los beneficios de la solución. No podemos pensar en idealismos, hay que pensar en forma correcta e intencionar los alcances de ese software como servicio en función de la cantidad de gente que se puede conectar. No serviría de nada tener grandes soluciones allí sin haber pensado primero en los clientes. Por eso que yo insisto, el cliente tiene que ser el centro de la atención y es el cliente de mi cliente. Es el cliente de mi cliente. No es la empresa X, es quienes consumen después realmente los servicios, quiénes son los beneficiados por la solución. Hay que estudiar eso y colocarla ahí en esa tabla para que entonces el punto de equilibrio me dé un resultado de qué volumen de negocio yo tengo que informatizar. ¿Sí? No sé si es difícil tu pregunta. Bueno, usted por favor. Bueno, siendo consecuente con lo que plantea Ana María, nosotros tenemos un lineamiento, el 108-109, referido a la industria del software. Depende la ejecución
factible este lineamiento, de este ordenamiento que nosotros en el modo de hacer debemos imprimirle a la industria del software. Realmente, un connotado profesor nuestro, Lorgio Batar, dice que lo que es obvio para unos no es obvio para otros. Nosotros sabemos la robustez de los productos, sabemos la ciencia que hay detrás, el esfuerzo, la pericia, pero el cliente no siempre tiene una visión clara, como decía Ana, de los beneficios que le aporta y sobre todo los productos, las aplicaciones informáticas, las soluciones y sobre todo los costos que gravitan entonces en su economía. Por tanto, además, nosotros, esta conferencia ha permitido de alguna manera saber que en la medida que afinemos esto, nosotros tendremos éxito en el desarrollo informático del país y el camino de la informatización. Tenemos ejemplos en Villa Clara, o sea, se nos han puesto situaciones difíciles frente a clientes y hemos ganado la posibilidad de trabajar con el cliente. Por poner un ejemplo, el trabajo del gobierno y sobre todo, por ejemplo, el control, registro y digitalización de los 52.000 damnificados y sus fichas técnicas correspondientes para la entrega de materiales. Ahí tuvimos que hacer un trabajo previo, además que habíamos hecho el programa de informatización, un trabajo previo que demostrara el costo, o sea, el importe que íbamos a cobrarle al cliente, por qué, y después con un sentido común llegamos a la conclusión que casi lo que estábamos cobrando por damnificado al cliente era una miseria con respecto al control que podíamos tener a ojos vistas, no solo de este momento meteorológico, sino próximas contiendas, incluso la posible inclusión como producto informático de esto para todo lo que se avecina, que bueno, en el proyecto Vida está incluido, ¿no? El eslogan de este momento de informática es por un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, muy importante esto de Ana, realmente los informáticos, cibernéticos, los que nos graduamos, incluso los ingenieros informáticos, no tenemos una visión clara de esto en nuestra preparación curricular. A años vista de ejercicio de profesión uno va viendo que esto es tan importante, tan importante, hacer el análisis de recuperación de inversión, demostrarle al cliente por qué te es factible, cuánto va, o sea, todo lo que se ha visto en esta conferencia de grosso modo, tan importante como hacer un buen producto sin bateo, con un soporte garantizado, que son los elementos que hasta ahora tratábamos de demostrarle al cliente qué prestaciones tiene el producto. Creo que esto es vital hoy en la situación actual de la economía del país, porque incluso aunque no esté presupuestado, si el cliente ve que esto le va a reportar o sea, no un gasto, sino una posibilidad a ojos vistas de control y el cliente opta por la solución informática. De lo contrario, empiezan los cuestionamientos o al menos el trabajo en sí, pero no con la ligereza que Ana podrá hablar del sistema de trabajo que se ha establecido por el propio gobierno, que es hoy el interesado que este producto salga. Y nosotros, por supuesto, como industria del software, tuvimos que efectuar un cobro de trabajo al cliente. Yo creo que eso es fundamental. No nos preparamos para eso, insisto. No nos preparamos por eso. Incluso en el gremio informático son más los detractores de trabajar en este sentido que los que comprenden por qué es necesario. ¿Alguna otra intervención, por favor? ¿Usted? A ver, yo quería, bueno, me motivó también un poco la intervención de Esther Lidia. Primero, esta conferencia, que para bien de todos ha sido reconocida como una conferencia central dentro de este evento, es un paso más y no debemos limitarnos todos desde la academia, desde la empresa, en seguir trabajando en lo que podamos, en elevar la cultura de todos, empresarios, académicos, en esta temática. Porque no es una problemática ni resultado de un problema que tenga ni la academia ni la empresa, ni tampoco solo a resolver por la academia o la empresa. Para no hablar de decisores, etcétera. Es una acción, son varias acciones que tenemos que seguir trabajando de conjunto. Sobre la exposición de Ana María, a mí me llama mucho la atención que además es reiterada en su persona, de la orientación al cliente. Y quiero comentar
que usted no puede informatizar muchas veces como no piensa. O sea, quiero argumentar, nos cuesta trabajo, incluso desde la administración pública, veo al profesor Julito, acá de la Universidad de La Habana, incluso desde la administración pública, orientar el pensamiento al usuario, al cliente. Por tanto, no nos extrañemos que a la hora de informatizar un proceso, la mirada, por supuesto, no sea al cliente, siga siendo a nosotros pasar menos trabajo o hacer menos trabajo. Y por otro lado, aprovechar que bueno, se ha hecho referencia varias veces a la academia, hacer notar que estamos pasando a la aprobación de planes de estudio donde la mayoría de los casos se van a pasar incluso a 4 años, de 5 a 4 años. Esto, por supuesto, obedece a que un grupo de asignaturas de formación básica referida al inglés, a la educación física, salen vamos a decir, del horario normal a otras variantes para obtener la capacitación en estas temáticas, fundamentalmente inglés, pero a ver, que nos tiene que hacer también pensar en que si estamos hoy con 5, tal vez insatisfechos como se reciben por los empleadores, los egresados, imagínense ustedes con 4. Por tanto, también reitero en mi criterio personal que es una problemática a seguir tratando entre la universidad y la empresa. ¿Por qué? Porque además de los planes de estudio que se aprueban a nivel nacional, después hay currículums propios, hay una parte importante optativa, se sigue pensando en prácticas laborales y en relación mucho más estrecha con los empleadores. Por tanto, si queremos recibir un egresado, que no tienen que ser todos los de un grupo, con ciertas, vamos a decir, habilidades, lo que tenemos es que proponernos un currículum optativo diferenciado para hacer que esos profesionales tengan una formación un poco diferente a la medida de lo que querramos. Y que no se limita allí. Este cambio de plan de estudio refuerza la idea de que la formación es continua y continúa en el posgrado. Y el posgrado no es doctorado, el posgrado es también maestría, pero no es maestría académica. En Cuba no existe el concepto de maestría profesional, pero sí existen las especialidades, que son a solicitudes precisamente de esos empleadores y que muchas veces no usamos lo suficiente, para no hablar de la figura del diplomado o simplemente de un curso. Es decir, que también pienso que está en nuestras manos de ambas partes seguir utilizando lo que hay para poder satisfacer las necesidades que tenemos hoy en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del software específicamente. Gracias. Por supuesto, cuentan conmigo para cualquier acción posterior. Hay un diseño de un programa de clase para formar consultores de 1 semana. O sea que el asunto no es el tiempo, sino cómo establecer lo esencial para que la persona pueda después continuar aprendiendo solo, como decía Janet. Pero esto tiene un programa, o sea, la formación de consultores en TI tiene un programa, cómo estudiar los procesos, cómo hacer estudios de factibilidad, tiene un programa, o sea que lo podemos introducir en las carreras del pregrado, en las carreras del posgrado. De hecho, yo acostumbro a dar en la maestría de Ciencia de la Computación de la Central de las Villas una asignatura de gestión de proyectos y trabajo estos temas. Y por supuesto cuentan conmigo para cualquier acción de distribución o de publicidad de esto, de ayuda a la cuestión, porque entendemos que sí, que es realmente muy importante.